Vamos a empezar el tema de la paz de Dios, la parte número 22, con una oración. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque nos sigues dando tu palabra, nos sigues mostrando todos los acontecimientos que están transcurriendo semana a semana, que nos van confirmando que tu palabra es verdad absoluta, que nada falla. Y queremos pedirte que el Espíritu Santo nos vaya guiando a un mayor conocimiento y que hoy nos sigas dando ese mayor conocimiento también. Pero ayúdanos, Señor, a que ese conocimiento no sea un frío en nosotros, algo que sirva para envanecer, sino que sea algo que nos una mucho más a ti y nos ayude a compartir este amor para todo el mundo, dando el mensaje con más fuerza. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, el tema de hoy, en la paz de Dios, va a ser la continuación de donde lo dejamos la anterior vez, pero a su vez vamos a ver, como siempre, un repaso a las noticias que han transcurrido esta semana, que tienen que ver con la paz de Dios, o la falsa paz en este caso. Pero antes, vamos a introducir esto, la nota de una colaboradora que creo que vale la pena tener en cuenta, y mirad qué nos dice. Estuvo viendo el tema La paz de Dios, parte 19, con la figura de Jesús en la cruz y la serpiente levantada en el desierto. Supongo que ya lo recordáis esto. Hace años estuve tratando de comprender cómo es que esa serpiente pudiera estar representando a Jesús. Luego encontré un versículo que me lo aclaró todo, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo Dios pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que entendí fue que en ese momento en que nuestro Señor estaba colgado en la cruz, Él era todo pecado. Y esto se confirma con Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Solo quería compartir esto contigo porque me ayudó a comprender ese símbolo. Saludos a todos los colaboradores del grupo y firma Mari. Bien, está diciendo algo bastante acertado, muy acertado. Cristo es colgado en la cruz y Él no cometió pecado, pero ¿sobre quién recaen todos los pecados? Sobre Él. Y en consecuencia, ¿cómo se convierte Cristo? Se llena de pecado, pero no del suyo, sino del de los demás, paga por nosotros. ¿Y a quién se hace la comparativa? ¿Quién es el instigador del pecado? La serpiente. Por tanto, ese levantamiento de la serpiente en el desierto estaba simbolizando a lo que también haría Cristo al final para llevarle la contraria absoluta a Satanás y demostrar que por el pecado es muerto Cristo y por el pecado también Satanás va a terminar fatal. Bien, yo creo que ha valido la pena su explicación, no estaba de más mostrarlo aquí, le doy las gracias por esto. Pero ahora vamos a adentrarnos a las noticias de estos últimos días referentes al plagio satánico de la paz de Dios. Y va a haber algo aquí que nos va a sorprender. Y sobre todo es una de estas noticias, que os la voy a leer entera y diréis, ¿por qué? ¿Qué necesidad de leer una noticia entera que tiene que ver con cuestiones vaticanas? Pues ya lo vais a ver porque os vais a llevar una sorpresa. La nueva ciudad. Bueno, cuando habla de la nueva ciudad, uno ya, ¿qué se imagina automáticamente? ¿Cuál es la nueva ciudad? La nueva Jerusalén, ¿no? Pues vais a ver qué explicación se da y cómo aparece también la paz por allí en medio. La ilustración ya vemos una resurrección, ¿no? Nos cita aquí Hechos de los Apóstoles 14, 21 al 27, dice, contaban a la comunidad lo que había hecho Dios por medio de ellos, Salmo 144, bendeciré al Señor eternamente, aleluya, Apocalipsis 21 del 1 al 5, descendía del cielo la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ya vimos que Jerusalén tenía connotación de paz, San Juan 13, 31 al 33 y de 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Mirad que está poniendo una serie de conceptos en breve espacio y ya nos está uniendo la Nueva Jerusalén ¿con qué? Con amarse, ¿no? Unos a otros. Bendición eterna del Señor, etcétera, etcétera.
¿Y qué más? Contaban a la comunidad lo que había hecho Dios por medio de ellos. Está enlazando todos estos conceptos, ahora veréis de qué modo. En este mundo de pesimismo, de violencia y de angustia, resuenan las palabras llenas de fe y de esperanza que Juan anuncia en el Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es curioso, ¿eh? Está cogiendo el texto de Apocalipsis, centrándonos en un momento de actualidad en el cual el mundo está como está, ¿verdad? Y ahora veréis qué desenlace va dando. No es la utopía de un iluminado que busca olvidar su oscuridad, no son los sueños de quien quiere escapar de la realidad, no es la alienación para soportar el sufrimiento, es la respuesta de un pueblo sometido a la más cruel persecución que encuentra en Jesús, resucitado la fuerza para levantarse y soñar que otro mundo es posible, siempre basado en su palabra y en sus promesas. Un mundo posible nuevo con Jesús. Si algo caracterizó a Jesús, fue la necesidad de trastocar los valores de su mundo, no en el sentido de destruirlo y crear otro distinto, sino en el de renovarlo desde sus raíces y hacerlo desde la pequeñez, desde la oscuridad, desde el anonimato. Jesús fue un soñador. ¿Sí? Jesús fue un soñador. Pero un soñador cimentado fuertemente en el amor de Dios su Padre. Desde el amor y a través del sufrimiento, del fracaso, del dolor, pudo construir un mundo nuevo y diferente. Los primeros discípulos de Jesús estaban convencidos firmemente que Él supo convertir su fracaso en fermento de renovación del género humano y que Dios ratificó esa entrega total de su vida con el triunfo en la resurrección. Una vez más nos hablan de fracaso, igual que el Papa, lo mismo. Hoy encontramos en la liturgia 3 testimonios que nos llevarán a nosotros, discípulos no muy entusiastas y un poco acartonados, a quedarnos admirados ante el entusiasmo y la valentía con que aquellos hombres sencillos enfrentaban los grandes retos de vivir y proclamar un evangelio que, visto desde lejos, parecía destinado al fracaso y que a partir de la cruz toma nueva luz y se iluminaba en medio de todas las dificultades. No es humanamente posible entender la entrega sin límites de Pablo, que se multiplica no solo en los lugares de tradición judía, sino que se aventura a abrir las puertas del paganismo, porque el Evangelio no puede encerrarse en las fronteras, sino que se propaga y extiende por toda la humanidad. El proyecto de Jesús no puede limitarse a un pueblo o una cultura. El modo de vivir y de extender el Evangelio va desde el interior de la persona, como lo proclama Juan en esa especie de despedida en que nos ofrece la herencia y el deseo de Jesús. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Usando toda su ternura, llama a sus discípulos hijitos, antes de proponerles el método y forma de vivir su evangelio. Es lo que dará identidad y cohesión a los nuevos discípulos. Si se aman mutuamente con el amor que Jesús los ha amado, no dejarán de sentir su presencia, de percibir su espíritu y de construir su reino. Construir su reino, ¿eh? Ahora ya veréis dónde nos va llevando esto. El amor que han recibido de Jesús seguirá difundiéndose entre los suyos. Es lo que distingue al discípulo de Jesús, el amor. No entendido en el amor erótico tan de moda en nuestros tiempos, ni siquiera entendido en el afecto que se establece entre los amigos o los parientes. Jesús lleva mucho más allá su amor, el amor incondicional, de entrega, de servicio, de donación. Nada tiene que ver con el amor comercial y de intercambio que la sociedad actual proclama. Nada con el amor egoísta que ama solo a quien lo ama. Es el amor capaz de superar las barreras y los obstáculos para acercarse al otro con el mismo amor de Jesús que nos invita. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Mirad que una vez más nos vuelve a hablar de misericordia. Recordemos, el año jubilar de la misericordia es en lo que está centrado el Vaticano, Es la señal de sus discípulos, es la señal del cristiano, el amor. Que no quede este mandamiento nuevo sin estrenar, guardado bellamente en un nicho. Que lo hagamos gastarse y desgastarse en la entrega generosa de nuestra persona como nuestro Padre nos ha amado. Ya el Salmo nos pone el gran modelo. El Señor es compasivo y misericordioso, lento en enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Parecerse a nuestro Padre misericordioso, sin venganza, sino siempre dispuesto al perdón.
Algunos pasajes del libro de Hechos de los Apóstoles nos presentan esta comunidad idílica donde el amor a Dios y a los hermanos se convierte en la fuente de la vida de esa pequeña comunidad. Y no es que no hubiera problemas. Cada persona tiene sus propios intereses, sus cualidades y defectos, y la vida en comunidad siempre tiene sus dificultades. Pero las primeras comunidades son conscientes de que el amor que nos tiene Jesús es el mayor ejemplo y el mejor motor para construir una nueva comunidad. Atención a esto, porque ahora ya se va adentrando. Una nueva comunidad. No se puede pensar en cristianos derrotados por la adversidad, la violencia o la mentira. Cristo, con su resurrección, las vence y da nueva vida. Así lo entendió la perseguida comunidad del Apocalipsis, que a pesar de todos los dragones y bestias, símbolos inequívocos de perversión, maldad e injusticia, se atreve a proclamar con todas sus fuerzas su seguridad de alcanzar una nueva ciudad, símbolo de paz y de justicia. Mirad que habla de dragones y tal, no se identifican, por supuesto, pero cogen alcanzar esa nueva ciudad, símbolo de paz y justicia. Habla de la Nueva Jerusalén, pero ya hemos visto, construir una nueva comunidad, dice. Construir una nueva comunidad y habla de la Nueva Jerusalén. Ahora veréis. Esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni duelo, ni penas, ni llantos, porque todo lo antiguo se terminó. Está citando el texto famoso de Apocalipsis. Esta es la ciudad ideal construida con los cimientos del amor vivido al estilo de Jesús, de la justicia que da vida, de la paz que se comparte con todos los humanos. Una ciudad que podemos construir, sí, abandonando nuestros egoísmos, nos entregamos en el servicio y la donación plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Así podremos construir la nueva ciudad, la ciudad de Dios. O sea, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la vamos a construir teóricamente los cristianos y aquí en la tierra, ¿no? Impresionante, ¿eh? Señor Jesús, que nos has amado hasta el extremo, inflama nuestros corazones en tu divino amor, para que superando nuestros egoísmos podamos construir la Nueva Jerusalén. Amén. Entonces, digo yo, estamos en el cielo ya poniendo tochos para edificar la Nueva Jerusalén. Cuando el texto dice que y yo, Juan, vi la santa ciudad descender del cielo, cuyo arquitecto es Dios. Y nosotros allí intervenimos en algo, para nada. Nosotros podremos habitar esa ciudad, pero no la vamos a construir. La construcción viene hecha de parte de Dios, y si es en un sentido espiritual, nosotros allí vamos a entrar los que Dios quiera que entren, pero no podremos hacer nada extra al respecto. Pero ya veis, pinta primero el mundo en una situación caótica, evidentemente, así nos ha introducido el texto de lo que ha escrito aquí. Después nos empieza a hablar del amor, del Dios misericordioso, de justicia y de paz. Y por tanto, la Nueva Jerusalén va a ser el compendio de todo esto, hecho por ellos. ¿Dónde? En la tierra. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué vamos a ver en un lugar llamado actualmente aún Jerusalén? ¿No vamos a ver otra vez las ganas de tener un centro para todo el mundo allí? Y decir que va a ser la Nueva Jerusalén, porque alguien va a ponerse allí. Mirad cómo, sabiendo lo que ya sabemos, qué fácil es encajar lo que nos están diciendo. Pero el mundo va a quedar completamente engañado, porque les están suministrando una paz falsa para que acepten esa nueva ciudad, esa solución que ellos van a ofrecerles. ¡Qué jugada tan maestra! Bueno, pues ya veis qué forma de orientar la paz de Dios en plagio satánico. Total, ¿eh? Y el mundo va a caer de cuatro patas en ese engaño. Pero aún ha habido más. Francisco saluda a la comunidad judía por la Pascua hebrea. Envía también un mensaje a la comunidad judía de Argentina.
Y diréis, a ver, ¿vosotros podéis felicitar a alguien que quiere aún celebrar una Pascua sacrificando corderos, por ejemplo, porque no han aceptado que Jesús es el Mesías? Ah, es que lo hacen porque salen y conmemoran que fueron liberados de Egipto. Vale, está muy bien, pero es que Jesús sustituye eso por la Santa Cena. ¿Y tú puedes felicitar a alguien que está rechazando a Cristo? ¿Por qué lo haces? Pues porque quieres ecumenismo. No falla. Una vez más, el Papa cubriéndose de gloria con el ecumenismo hacia los judíos. Que también hoy Él los acompañe con la abundancia de sus bendiciones, proteja su comunidad y en su misericordia, dé a cada uno la paz. Les pido que recen por mí y les aseguro al mismo tiempo mi oración por ustedes, que el Altísimo les conceda crecer siempre más en la amistad, indica el mensaje firmado Franciscus Papa. Más claro no puede ser el Papa, desde luego. Pero aún ha habido otra noticia. Y ahora cambiamos a Venezuela. Sabéis que Venezuela está en una situación de una tensión total y ha sucedido algo, ahora vamos a verlo. Los obispos piden rechazar la violencia y respetar el orden institucional. Comunicado de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana ante la gravísima situación del país. Gravísima situación del país. Pues si vais avanzando, da toda una serie de puntos y llegamos al 8 que dice: es indispensable y justo preservar la sana convivencia. Las autoridades han de contribuir con su discurso y sus acciones a crear un clima de tranquilidad y paz social. Y paz social. Todas nuestras comunidades, dice en el punto 10, eclesiales, deben abrir un espacio de modo que se conviertan en casas de encuentro y diálogo, para quienes sincera y desinteresadamente buscan construir la paz. Todo esto lo sustentamos en la palabra de Dios, la Eucaristía, la oración y la caridad evangélicas. Y en el punto número 11, en medio de las dificultades del presente y las sombras que oscurecen el porvenir, estamos invitados a ver y sentir el paso del Señor en medio de nosotros. Descubrirlo nos ayudará a actuar como testigos del resucitado y edificar en Venezuela el reino de Dios, de justicia, amor y paz, sabiendo que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Para ello contamos con la intercesión de María de Coromoto, quien es madre que nos acompaña y consuela y estrella de la evangelización, una virgen, claro. Con nuestra afectuosa bendición episcopal, Caracas, 27 de abril de 2016. La situación de Venezuela, que está siendo tan caótica, ellos están diciendo que van a construir un lugar del reino de Dios allí, donde habrá justicia, amor y paz. ¿Y sabéis qué han hecho adicionalmente a esto? Lo vamos a ver con más detalle en las noticias de actualidad en relación con la profecía el lunes, si Dios quiere. Uno de sus máximos dirigentes eclesiásticos en Venezuela, ¿sabéis qué ha hecho ya? Ha ido a firmar, porque se está haciendo una recogida de firmas, para tumbar a Maduro, al presidente. No se ponen en política. Va a haber justicia, paz y todo. Y ellos, que dicen que hay que respetar el orden establecido, el orden institucional, están ya por derribarlo. Bueno, pues, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Sí, el 27 de abril. Vamos a sumar. Una vez más, tengamos claro, el Vaticano está haciendo destrozas en los lugares, en los países, para dar una solución que todo el mundo va a aceptar. Y mirad, están hablando de paz. No es la paz de Dios. Ya veis qué paz quieren buscar para llevarnos a un lugar en concreto, en la Nueva Jerusalén. Pero no la del cielo, la que va a bajar, sino la que van a hacer ellos. La que van a hacer para que se siente su Papa en el trono, pero que aparezca también Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y allí todos van a caer en el gran engaño, con excepciones, claro, pocas excepciones. Bien, pues creo que eran noticias que valía la pena repasar, porque nos estamos dando cuenta cómo semana a semana siguen trabajando con ese propósito de un modo tremendo. Y lo peor es que el mundo no se da cuenta, no se dan cuenta.
Ahora vamos a entrar en la continuación del análisis de los textos del Evangelio de Juan, o sea que si queréis abrir vuestras Biblias, vamos a ver más contextos de esa situación de la paz de Dios, que ya vemos que no es solo paz y tranquilidad y ya está, sino que es misericordia, sí, pero hay que aplicar justicia. Juan 16, versículos del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por tanto, el reino de Dios va asociado ¿a qué? A justicia. Y si quiere decir que tiene que haber justicia, y nos habla aquí hasta del Espíritu Santo, del Padre y de Cristo mismo, nos está hablando que la divinidad de tres personas, ¿qué quieren? Sí, quieren la paz, quieren la justicia, claro. No hay paz si no hay justicia. Eso queda más que claro, ¿no? Bueno, pues una vez más, ¿cuántos textos hay en la Biblia que no son el Antiguo Testamento, sino parte del Nuevo? Y en concreto estamos viendo las palabras de Jesús que tienen que ver precisamente con lo que no nos quieren mostrar y decir que este Jesús nada tiene que ver con el del Antiguo Testamento, ese Jehová. Qué triste. El mismo capítulo, Juan 16, en el versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí sé que no hay ningún fracaso, ¿eh? Aquí hay vencimiento. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y de qué hablaba? Pues de aceptar a Cristo como quien debe ser en las vidas nuestras, de proclamar el mensaje tal cual debe ser en la palabra. En el mundo tendréis aflicción. ¿Vamos a tener algo en este mundo que nos va a ir siempre bien? Imposible. Tendremos aflicción. ¿Pero por qué? Él se está dirigiendo a cristianos, no se está dirigiendo a gente que va a pasar de todo. En el mundo tendréis aflicción. Porque el mundo, ¿qué hace? Rechaza la palabra de Dios. Y si no la coge a medias. Pero si tú llevas todo un testimonio claro, con todo el mensaje tal cual es, tú vas a tener aflicción. Porque tú vas a ser tildado de todo menos de guapo. Y eso nos debe quedar claro. ¿Y Jesús cómo fue tratado? Ya lo vemos, ¿no? Cómo fue tratado. Salvo algunas personas que estuvieron de agrado con él, ¿cómo terminó? Pero él nos dice: yo he vencido al mundo. ¿Jesús aquí había resucitado? ¿Había muerto y resucitado cuando dijo esto? No. Y él ya sabía que había vencido al mundo. ¿Y cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Ah, qué cuestiones, ¿no? Si Jesús sabía que había vencido al mundo, sabía que él iba aquí en la cruz a superarlo. Y aún y así su parte humana a veces estaba en esa pugna, sufriendo, chorreando gotas de sudor de sangre y pidiendo: pase de mí esta copa si es tu voluntad. Su parte humana, pero su parte que sabía que estaba en contacto pleno con Dios, sabía que él triunfaría. Yo he vencido al mundo. Y nos promete a nosotros, ¿el qué? Que si él ha vencido, nosotros ¿qué podemos hacer en él? Vencer también. Y ahora vamos a leer Juan 17. Lo estuvimos comentando ya en una predicación especial, pero hay personas que cuando leen este texto se centran en esa parte tan bella y bonita de unidad entre los cristianos. Ecumenismo, ¿eh? Se lo cogen por aquí. Pero veamos qué nos dice este texto, que nos aclara que aún hay algo más y que es contrario a lo que ellos están diciendo. A partir del versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo
te glorifique a ti. ¿Os dais cuenta que también había un tiempo para esto? La hora ha llegado, el momento ha llegado. En el esquema de Dios, en esa cronología, Él ya tenía marcado cada etapa de la vida de Jesús y de su muerte. Y de más allá, porque las profecías van siempre marcadas normalmente ¿con qué? Con tiempo. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y aquí ya entramos en lo de siempre. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Por tanto, ¿va a dar vida eterna a los que no le diste? Está claro, ¿no? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por tanto, vida eterna consiste en esto. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús tenía claro que ¿de dónde venía? Del cielo, porque dice que ya tenía gloria antes que el mundo fuese. Por tanto, ¿qué está haciendo? Referencia una vez más, ¿a qué? A Jehová del Antiguo Testamento. ¿Cómo no? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego, ¿qué dice? ¿Por todo el mundo? Mirad estas palabras de Jesús que son claves, ¿eh? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ahora me planteo, hemos de orar por la paz en el mundo. Es lo que están pregonando. Pero, ¿para qué? Para que todo el mundo vaya bien. ¿Pero qué decimos? Si nos unimos a ese movimiento ecuménico con ganas de orar para esto, es que estamos desechando las palabras de Cristo tan claras. Hay que orar por su pueblo, por el pueblo de Dios. No podemos orar por el mundo en general que rechaza a Dios. Por tanto, claro que hemos de orar por los demás para que se conviertan, pero no podemos orar para esperar una paz mundial, un nuevo orden mundial que nos lleve a una paz absoluta y a una nueva Jerusalén en la tierra. ¿Cómo cambian las cosas? Y el texto está más que claro. Una vez más, nos damos cuenta cómo con los textos bíblicos mismos se derriba toda la falacia de argumentos que el papado está presentando ahora y que tantos católicos, protestantes, budistas, todos los que queráis, se están tragando. Es lamentable, ¿eh? ¿Todo por qué? Porque no leen la palabra de Dios. Solo cogen partes que les van bien, pero se quedan sin el mensaje, el punto central. Y Jesús sigue diciendo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Anda. Jesús primero dice, y ya no estoy en el mundo. ¿Y dónde estaba Jesús cuando estaba hablando? ¿Estaba flotando en la luna? ¿Seguía estando vivo, pisando entre los discípulos? ¿Y por qué dice, ya no estoy en el mundo? Porque él ya tenía asumido todo lo que le quedaba por vivir, morir y que resucitaría. ¿Y que iría dónde? Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti. Iría al Padre. Lo tenía más que asumido, que así iba a ser. Pero mirad, dice, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Por qué dijo esto? Si todos estaban en el mundo, todos estaban pisando allí mismo. Porque Jesús ya tenía su momento, había llegado.
Su tiempo se había cumplido. Los discípulos aún permanecerían aquí. No iban a morir y resucitar, pim pam, en un momento. No, no, de eso nada. Ellos permanecerían en el mundo. Y ahora la culminación de todo esto, mirad, es que es una oración preciosa de Jesús. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Dice, ¿a todo el mundo guárdalos en tu nombre? A los que me has dado, a los suyos, a su pueblo. Por tanto, ¿quién es la niña de los ojos de Jesús? Su pueblo. No es todo el mundo, es su pueblo. Todos los que lo buscan, todos los que quieren participar de él, esos son su pueblo. Y algunos no saben ni que son su pueblo, porque quizás no creen ni en Jesús, ni han oído hablar de él, pero en su corazón hay algo que Dios los va a juzgar para ser salvos, y son su pueblo. Y al final de los tiempos todo el mundo va a conocer el mensaje. Y aquí evidentemente serán gente afligida, porque bien nadie lo va a pasar, eso está claro. Pero mirad qué más nos dice ahora. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno. ¿Qué quiere decir ser uno? Ser de un mismo sentir. Creer en lo mismo y estar unidos en un mismo espíritu, sin luchas, sin conflictos, sin nada de eso, unidos en amor, para que sean uno así como nosotros. Entonces, si cogemos esto, solo retrocediendo los textos, las palabras de Jesús que aquí se expresan, solo con eso ya hemos de decir que está orando ¿por quién? Por su pueblo, para la unidad de su pueblo, pero no para el ecumenismo que nos están vendiendo, porque nada tiene que ver con esto, para nada. Y solo viendo 10 versículos nos damos cuenta con el 11 que esto no puede ser. Por tanto, ecumenismo no puede ser, porque el ecumenismo no está basado en la verdad, sino que está basado ¿en qué? En el error doctrinal, en ir en verdad contra el pueblo de Dios. Pero la mayor parte de personas que participan del ecumenismo no saben que se está haciendo para ir contra el pueblo de Dios. Por eso dice, guárdalos en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y una vez más vemos a Jesús hablando como ya no está en el mundo, y seguía pisando en el suelo. Es curioso. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Está hablando de aflicción, y ahora aquí de repente aparece el gozo. ¿Cómo se puede tener gozo si lo iban a pasar mal en el mundo? La paz de Dios. Esa es la auténtica paz de Dios. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por tanto, tu palabra, ¿cuál es su palabra? Está aquí, ¿no? En las Biblias. Si en las Biblias está su palabra, tú presenta tal cual la palabra al mundo, y tendrás 80.000 millones de seguidores en este mundo. Todo lo contrario. Porque además irás contra una falsa unidad que todo el mundo va a aceptar. Por tanto, ya lo ves, el mundo los aborreció. Claro, a los discípulos los aborreció, vaya que se los aborreció. ¿Y qué ha pasado a lo largo de toda la historia con los que han presentado la verdad tal cual es en Cristo? Han sido aborrecidos, salvo por unos pocos. ¿Y qué va a acontecer en el último tiempo, en el nuestro, antes de que Cristo vuelva? Pues más de lo mismo, pero multiplicado por no sé cuánto, porque es el fin. Una vez más, porque no son del mundo. Entonces, ¿qué somos nosotros, marcianos? Dice que no somos del mundo. Porque nuestro mundo en verdad, ¿cuál es? El mismo de Cristo. La nueva Jerusalén que está en el cielo. Que después bajará aquí, pero nuestro reino en un principio, ¿dónde estará? Sí, está en nuestros corazones, pero ¿dónde nos vamos a encontrar? En el reino de Dios, en el cielo, y después el reino de Dios bajará aquí. Por tanto, todo ese montaje del ecumenismo, nada tiene que ver con la verdad, en absoluto.
Nosotros no somos de este mundo. ¿Entendéis por qué a veces cuando predicáis a alguien os trate mal? Es lo mismo, lo de toda la historia. Y Jesús ya nos lo decía. Y mirad qué palabras. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No los quites del mundo. ¿Dice eso? No ruego que los quites del mundo. O sea, no está diciendo, mira, cógelos y abdúcelos antes de que pasen más desgracias. Un rapto secreto. No. Seguiremos aquí, pero dice que los guardes del mal. Es lo que intenta. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y lo va repitiendo, Jesús. Somos de Él, por tanto, ¿qué pintamos aquí? Solo dar el mensaje. ¿Vamos a aferrarnos a cosas de aquí? ¿Para qué? Y más sabiendo que todo se acaba. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y cómo podemos estar santificados en la mentira? Unidos en ecumenismo. No puede ser. Si no decimos que su palabra es mentira. No hay vuelta de hoja. Pero mirad qué trampa está haciendo Satanás tan bien hecha, que ante todo esto, que es tal cual aparece registrado en la Biblia, nos están poniendo todo el mundo en una situación que va a rechazar el auténtico mensaje. Lo están haciendo de un modo perfecto, porque la mente que hay detrás, la de Satanás, ha urdido ese plan de un modo tal cual que ¿quién puede decir que estar todos unidos trabajando para el bien común de todo el planeta es malo? ¿Os dais cuenta? ¿Quién podrá decir entonces no al domingo? El espíritu de la ley, no la ley. Estaba hablando el Papa la semana pasada. Una vez más, se va a suprimir la ley de Dios porque será para el bien común del mundo, acatar lo que ellos dicen. Es duro, ¿eh? Pues eso es lo que nos espera. ¿Por dónde iba? Sí, el 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, no en la mentira. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por tanto, ¿por quién estaba rogando ya Jesús? Por todos los que han pasado desde esos tiempos, que creyeron a partir de la palabra de los discípulos, en esa cadena del Evangelio que ha llegado hasta nuestros días. Por tanto, también ha orado, oró por nosotros. Y evidentemente eso se mantiene. Y ahora una vez más nos dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que si nos ven unidos, afianzados en la verdad, nadie por encima de nadie, sino haciendo todos la predicación que debemos dar en palabras y hechos, el mundo verá algo en nosotros que nos ha enviado. Aunque les duela ver eso, pero el mundo debe reconocer que Dios nos ha enviado a dar un mensaje. Por eso debemos llevar una vida consecuente. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Os dais cuenta de la perfección en la unidad? ¿Se puede ser perfectamente unido a alguien que desestima partes de la palabra de Dios? ¿Verdad que no? ¿Cómo podemos unirnos a gente de otros credos que pisa el sábado o que cree en la inmortalidad del alma, rechazando todo lo que la Biblia explica y abrazando conceptos espiritistas?
No podemos estar unidos a ellos. Podemos amarlos como prójimos que son, podemos ayudarlos en lo que haga falta, pero no podemos unirnos a ellos. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Aquí nos está hablando del verdadero amor, no nos está hablando de un amor ficticio, como el que nos están vendiendo, nada que ver. Y Juan 18, del 1 al 9 nos dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, es la continuación, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. ¿Habéis visto que en la oración de Jesús también aparece Judas? Por allí en medio, en esa situación. Y ahora aquí vuelve a hablar de él, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ¿y cómo lo sabía Jesús, las cosas que le habían de sobrevenir? Una vez más, si unos versículos antes está diciendo que él ya no está en el mundo, lo sabía, sabía lo que le había de sobrevenir, de sobras lo sabía. Se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. ¿Queda claro que hacía referencia una vez más al Jehová del Antiguo Testamento? Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. ¿Y os estáis imaginando la escena de una oscuridad pasmosa? Porque a veces, claro, ahora nos imaginamos estas escenas en tiempos actuales o como en película, y nos ponen de noche una luz azulada, ¿verdad? Para representar que es de noche y se ve algo, ¿verdad? Poneos en esa situación, en pleno campo, huerto, de noche, donde no había ni luces en la ciudad como ahora, y a ver quién se veía, porque iban, cómo andaban, fue allí con linternas y antorchas. Linternas, ahora nos imaginamos una linterna cargada de buenas pilas, ¡pam!, enfocas y ¡hala, qué luz que hace, qué bien, cuánto se ve! Antorchas, pues si las linternas antes eran un candilito que hacía una lucecilla de nada y se ponía, decían, sobre algo para que iluminara dentro de lo posible la mayor parte de la estancia, imaginaos esto fuera, cuando no hay ni recinto cerrado, ¿qué luz haría? De miseria, pero algo hacía. Por eso se dice que era avanzar paso a paso, porque no veían más allá de sus narices prácticamente, y literalmente. Y antorchas. En las películas también, encienden una antorcha, la ponen en un lugar y ¡oh! Venga, se ve allí como si fuera de día, tú. Pues no, es otra trola que nos vende Hollywood, esto no es así. Una antorcha hace una llamarada justita para ver un trocito, y hacen falta muchas para que se ilumine algo. Bueno, pues viendo ese contexto, nos imaginamos ya la situación. Jesús con sus discípulos, Judas, que sabía muy bien el lugar donde se encontraban, sabía el camino, por eso podían llegar allí hasta de noche. ¿Y qué hace? Está allí, y además van con armas. ¿Y ahora era fácil distinguir a Jesús? Es todo de noche, no veis ni torta, sabes que hay un poco de gente allí. ¿Y cómo diferencias a uno de otro? En plena oscuridad. Sí, Jesús era un poco más alto, pero en plena oscuridad no sé si uno percibe muchas cosas de esas, con algo de luz. Y por eso Jesús se adelanta y dice: ¿a quién buscáis? Yo creo que solo con la voz ya era suficiente para saber que era Jesús, porque su tono de voz era único. Le respondieron:
a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué? ¿Que hablaba con soplido y huracanado? Porque emanó de él su divinidad. Y como consecuencia, pudieron resistir a su divinidad fulgurando. ¿Y qué cayeron? Pues ya lo veis, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué sucede cuando resucita Jesús? ¿Recordáis que también hay una serie de soldados y cómo quedan? Igual. O sea que Jesús se manifiesta como el yo soy, el Yahvé, el Jehová del Antiguo Testamento, y todos caen, porque su esplendor, su divinidad, era inconfundible. Nadie podía hacer eso. Y les deja claro, estáis persiguiendo y queréis coger al que salvó a todos vuestros parientes, ancestros, hace tantos años, sacándolos de Egipto. Y aún y así, ¿qué hacen? Dicen, es verdad, eres el Señor. Ni ante esta manifestación de gloria impresionante se echan atrás. Solo se echan atrás cuando dice estas palabras porque no pueden resistirlo. Y ahora, imaginaos la escena, todos por el suelo, literalmente, todos por el suelo. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Dices, bueno, ¿cómo se entiende esto? Ahora entendéis por qué cuando predicáis a veces sobre el 2031 y presentáis argumentos y todo lo que queráis, a unos siguen diciendo, pero el día y la hora nadie sabe. ¿Por qué? ¿Por qué no entra en las cabezas? Porque hay una obtusión allí que no se puede romper, porque hay algo en esas vidas que no están en consonancia con Dios. No hay otra. Y como decía Jesús, y aunque alguno resucitare de los muertos y fuere, ¿qué? Ni caso, ni caso. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y Jesús aún tiene la paciencia. A ver, es que, ¿os imagináis ese poder divino? Y con esas respuestas, dices, bueno, ya los puede fulminar, ¿no? Y Jesús no los fulmina, ¿eh? Recordemos que una vez más dijo que Él no había venido a condenar al mundo, sino a salvar. Os he dicho que yo soy, se lo vuelve a repetir, por si no lo habían percibido aún. ¿Y qué hicieron? Dijeron, ahora lo hemos entendido, ahora sí, nos queda claro, y ya podéis iros y creeremos en... ¿Sí? Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Cuál era la preocupación de Jesús? ¿Era Él? Es impresionante, ¿eh? Jesús sabía todo lo que le debía acontecer, nos dice el texto. Y en vez de preocuparse por decir, yo me escurro el bulto y me voy, pensando en sus discípulos. ¿Por qué? Porque un rato antes había orado diciendo que oraba por ellos y por los que habían de creer a través de la palabra de ellos. Por eso quería que sus discípulos no fuesen tocados, porque tenían un propósito en sus vidas, el dar el mensaje. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. ¡Qué maravilla! Jesús pendiente de esto, que no se perdiera ni uno. ¿Cuál es el que se perdió? El que él mismo antes ya había dicho, el hijo de perdición. Juan 18, 36 y 37 nos dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
Es un texto que cuando lo lees un poco así rápido, uno no termina de coger a veces cosas. Vamos con detenimiento. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Y ahora vamos a recordar las palabras que hemos leído que hacían referencia a la Nueva Jerusalén, según el Vaticano, y entonces resulta que su reino va a estar en este mundo, va a ser de este mundo. Esto no cuadra. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Una vez más Jesús deja claro, hay un reino y está, ¿dónde? En el cielo. Y como mucho, ¿dónde está? En el corazón de los individuos, de algunos, pero no establecido para todo el mundo. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Una vez más, le está diciendo que soy, ¿qué? Yahvé, el del Antiguo Testamento, rey. Se lo está exponiendo y esto lo deberían haber entendido. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y ahora nos damos cuenta, ¿puede haber ecumenismo si no estamos en la verdad? Imposible. Porque no estarán oyendo su voz, sino el plagio de la voz de Cristo, que va a ser la que nos está vendiendo ya el Vaticano para ese ecumenismo mundial, y la voz que vendrá haciéndose pasar por la misma de Cristo, Satanás, cuando se haga pasar por el Mesías. Juan 19, 10 y 11. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús está hablando de pecado y de responsabilidad al respecto. Mayor pecado tiene. Algunos dicen, todos los pecados son iguales para Dios. No, eso es falso. No es lo mismo una cosa que otra. Hay grados distintos, niveles distintos de que Dios calcula el pecado. Y él está clarísimo en esto. Mayor pecado tiene. ¿Pilato tenía pecado? Sí, pero había otro que no lo tenía mayor. ¿Os dais cuenta? Ciertamente todo pecado va a ser un problema para estar con Dios, eso está claro. Pero aún y así, entendemos por qué unos, cuando haya el juicio, cuando haya la retribución por lo que cada uno haya hecho, dice el texto de Pablo, estando en el cuerpo, unos van a morir más tarde que otros en el lago de fuego y azufre, porque unos habrán pecado más que otros, en niveles distintos. Y Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es el momento culminante, consumado es, el tiempo se había cumplido. Una vez más, el tiempo profético. Jesús debía morir justo en ese momento, en el año 31 de nuestra era, cuando habían pasado esos 4000 años desde la entrada del pecado. Justo. Consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Dios hizo justicia aquí o no? ¿Cómo se entiende esto? Como con la paz de Dios. Si Jesús no paga por todos nosotros así, no habría paz. No habría paz en los corazones, porque ¿en el mundo ha habido paz desde que Jesús murió en la cruz? No. Ya vimos que solo 40 años después Jerusalén es destruida. ¿Por qué? Había sido rechazado Cristo. Y han pasado siglos y siglos, ¿y ha habido paz en el mundo? Ha habido tranquilidad en algún momento relativamente, pero en otros lugares seguro que paz absoluta nunca ha habido. Por tanto, si Jesús no moría, no podía haber la paz de Dios.
Él pagó por nosotros. Y allí es cuando podemos ponernos en esa sintonía con Él. No hay otra. ¿Pero esto qué quiere decir? Que hacía falta justicia. Él pagó por nosotros. ¿Por qué? Si Jesús, mejor dicho, si Dios es tan bueno y misericordioso que lo va a perdonar todo, ¿por qué no evitó que Cristo muriese en la cruz? ¿Verdad que no tiene sentido? Porque se necesitaba aplicar justicia. Alguien debía pagar por el pecado. Y Él pagó por todos nosotros. Cargó todos los pecados. Por eso tenemos o podemos tener vida eterna en Él. Porque Él pagó por nosotros. Juan 20, del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Por tanto, ¿ya no habría más pecado a partir de Jesús, porque Él pagó por nosotros? Seguiría habiendo pecado. Y si a unos se les retiene el pecado y a otros no, ¿qué quiere decir? Que unos van a conseguir vida eterna y otros no. No hay vuelta de hoja. Y es la forma de conseguir la paz de Dios. Mirad cuando Jesús se presenta a ellos, les dice, paz a vosotros. ¿Por qué les dice paz a vosotros? Imaginaos, Jesús se aparece allí y dice shalom, ¿no? ¿Por qué? Eran momentos en que los discípulos, ¿cómo estaban? Ya no estaban bien, ¿eh? Ya empezaban a tener una situación de incordio generalizado a su alrededor y con temor. Paz a vosotros. Como el Padre lo envía a Él, también nos envía a nosotros. Esto se lo dijo a los discípulos, ¿y a nosotros no? ¿No nos envía también Dios? ¿A qué nos envía? A enseñar la verdadera paz al mundo. Paz a vosotros, ¿cuándo? Cuando Jesús está entre nosotros. Por eso les dice paz a vosotros, porque ya está allí con ellos. Si el Espíritu Santo está con nosotros, fijaos que les dice, sopló, recibid el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, tendremos esa paz con nosotros. De lo contrario, va a ser un fingimiento. Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una vez más, el famoso caso de Tomás. ¿Creíste? ¿Por qué? Porque has visto. Otros no verían, pero creerían. ¿Nosotros hemos visto a Dios? ¿Habéis tocado a Jesús las llagas, el costado, las heridas? Indirectamente. Pero directamente, cara a cara con Jesús, no hemos hecho esto, ¿verdad? Bueno. Entonces, fijaos, Jesús está condenando a Tomás aquí. ¿Veis que lo condene? Dice, lo has visto y crees, vale. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero dice a él que va a recibir un castigo de muerte eterna por esto, no. Tomás está ejemplificando a mucha gente de este mundo, que han creído a través de ¿qué? De unas evidencias. Otros creen solo por fe porque se les ha dicho, y en su vida han experimentado un montón de cosas, pero quizás se han quedado sin evidencias. Pero desde luego, evidentemente, ahora estamos en ese punto en que el ser humano quiere creer, ¿por qué? Por ver cosas. Y evidentemente con argumentos podemos mostrar muchas cosas, ¿no? Como el arca de Noé. Pero aún y así, no todo el mundo va a creer porque vean. Esos sí que son los que no van a ser bendecidos por Dios. ¿Pero qué va a hacer Satanás sabiendo que la gente quiere ver cosas para creer? Pues los plagios de las cosas de Dios. Y por eso vendrá haciéndose pasar por Jesús. Por eso hará milagros, por eso hablará con esos tonos de bondad. Solo cambiará algo del mensaje y será suficiente para hacer arrastrar a las multitudes de este mundo a la perdición absoluta, eterna. De ahí que conviene que estemos fundamentados en la palabra de Dios para no caer en esos engaños. Juan 20, versículos 30 y 31.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida en su nombre. Y en su nombre hemos visto que, ¿qué significaba el nombre? Un montón de cosas, una serie de características que si nosotros no aceptamos tal cual de Jesús, estamos perdidos. Jesús, sí, el Salvador, vale, pero ¿cuál era el nombre? Yahweh, Yahvé, Jehová, decidle como queráis, IHWH, a ver cómo pronunciáis eso. Si nosotros no entendemos el significado de todos sus nombres, de todas sus características, entre las cuales está el Dios también retributivo, el que da la paz, pero el que hace justicia, siendo misericordioso, pero hace justicia, no vamos a tener vida en Cristo. Por tanto, que nadie os diga que todo el mundo va a ser salvo y que con el ecumenismo todos vamos bien servidos, porque es precisamente todo lo contrario. Juan 21, del 10 al 14. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y ahora yo me paro aquí y digo, ¿y por qué se pararon a contar los peces? Sigo, de momento. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bueno, creo que aquí ya esto empieza en las orejas a hacer palmas, ¿no? ¿Por qué 153? Porque no había uno más o uno menos. Diréis, bueno, mira, es que eran los que habían. Claro, sí, claro que eran los que habían, por eso los contaron así. Pero ¿por qué queda registrado 153? ¿Lo desglosamos en números? 100, empezamos con un 1, ¿no? 50, ¿qué ponemos? Un 5 y un 3. 1 más 5, 6 y 3, 9. ¿Y 9 qué es? Juicio. Y esto no es que yo me invente nada, ya lo sabéis, comparando los números en la Biblia donde están puestos, nos lleva a que el 9 es juicio. Por tanto, nos está hablando del juicio en un momento en que después, cuando se dan cuenta que es quien es, y lo tienen claro que es Jesús, dice, esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez. ¿Cuándo hay el juicio en la tierra? Cuando viene Jesús se acaba todo. En parte. Porque después viene el milenio. ¿Y qué pasa después? En la tercera vez que Jesús se manifiesta en la tierra, descendiendo en la nueva Jerusalén con los salvos, ¿qué hay? La resurrección de los impíos y Satanás y sus ángeles que aún estarán vivos durante ese milenio. ¿Qué van a hacer? Querer destruir al Dios, al pueblo de Dios, y es cuando finalmente, ¿qué acontece? El juicio retributivo. Allí se genera el fuego y el azufre que termina con ellos eternamente, para siempre. ¿Os dais cuenta cómo esto que está registrado no es porque sí? Y me cuesta entender aún que haya pastores y demás que digan que los números no tienen importancia, cuando los números nos están dando un mensaje y cuando nos lo pone en un contexto que tiene que ver en paralelismo con el fin de los días, tal como se conoce en este mundo, porque a partir de allí habrá la eternidad de un modo claro ya, sin mal. Y bien, el tema termina aquí del análisis del libro de Juan. Creo que ha valido la pena ver cómo en los 4 evangelios se mostraba la auténtica paz de Dios, porque justo en ese final,
es cuando se va a manifestar la paz de Dios, justo en ese final. ¿Habrá violencia? ¿Habrá maldad? ¿Habrá pecado? ¿Habrá muerte? ¿Habrá llanto, clamor, dolor? Va a desaparecer para siempre, para siempre. ¿La paz de Dios o la paz que nos vende Satanás bajo todo el panorama mundial como líderes del Vaticano? ¿Cuál queremos? El tema no va a acabar aquí. Tenemos la opción de ver ahora a partir de los evangelios los escritos de Pablo, que son los que continúan, cómo él habla de paz de Dios, justicia de Dios, y una vez más nos daremos cuenta claramente que los discípulos no contradecían para nada lo que Jesús dejó registrado. Para nada. Por tanto, esa es una opción que tenemos. Y otra será que todo esto llegue hasta un punto. Hasta el punto de encarar directamente. ¿Y por qué ese Dios del Antiguo Testamento parece tan contrario al Jesús? De un modo ya más claro. Creo que con esto ya sería suficiente para darnos cuenta que Jesús no es injusto. ¿Alguien goza en este mundo decir que Jesús era injusto? Hasta, bueno, evidentemente los que no creen en Jesús ya no se lo plantean, pero cualquier persona, aunque no sea cristiana, que haya oído hablar de Jesús, dice, ¿Jesús era injusto? Y Jesús vemos que todo el rato se está reflejando que era el Yahvé del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué permitió que hombres, mujeres, niños, hasta de pecho, de vientre, animales, fueran sacrificados? ¿Cómo se entiende esto? Con esto debería ser suficiente, repito, pero aún deberemos explicar más cosas. Vale la pena, porque este mundo en la actualidad es lo que se están preguntando, y eso necesita una respuesta. Que Dios nos ayude a saberla dar, pero para saberla dar debemos estar unidos a Cristo, conocer su palabra, si no, no podremos decir nada, y la gente no se convertirá. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por cada detalle de tu palabra, por cada simbolismo que hay allí encerrado, que a veces nos da tantísima luz al respecto de todo lo que tiene que terminar de acontecer en este mundo y que tiene implicación directa con todos. Y también te damos gracias por todo el resto de la Biblia tal como está redactado, porque nos ayuda a comprender cada vez más de todo lo que tú nos quieres decir. Es impresionante ver qué maravilla, cómo inspiraste a los discípulos, a los profetas, para que dejaran escrito las cosas que verdaderamente necesitamos y especialmente a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe en ti, inquebrantable, pase lo que pase, aunque nos tachen de lo que quieran, aunque nos hagan lo que quieran, que nosotros estemos contigo hasta el final. Si es tu voluntad que seamos de los 144.000. Y por eso te pedimos, Señor, que trabajes en nuestro carácter, para que nos ayudes a ser humildes, a ensalzarte solo a ti, porque eres el único digno de ser ensalzado. Y que si es tu voluntad nos sigas utilizando hasta el final, para que muchas más personas te conozcan y se entreguen. Perdona nuestros pecados. Gracias por este sacrificio de Cristo, que a pesar de que, sabiendo que saldría vencedor, tuvo que pasar por ese mal trago, y lo hizo por nosotros. Ayúdanos a ser conscientes de esto, y que cada vez que tenemos una tentación, pensemos, miremos a esa cruz, miremos a Cristo clavado allí, muriendo por nosotros, para que se nos quiten las ganas plenamente ya de querer pecar más. En el nombre de Jesús te lo pedimos precisamente todo, por su sangre. Amén. La ilustración ya vemos una resurrección, ¿no?
nos cita aquí Hechos de los Apóstoles 14, 21 al 27, dice, contaban a la comunidad lo que había hecho Dios por medio de ellos, Salmo 144, bendeciré al Señor eternamente, aleluya, Apocalipsis 21 del 1 al 5, descendía del cielo la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ya vimos que Jerusalén tenía connotación de paz, San Juan 13, 31 al 33 y de 34 al 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Mirad que está poniendo una serie de conceptos en breve espacio y ya nos está uniendo la Nueva Jerusalén ¿con qué? Con amarse, ¿no? Unos a otros. Bendición eterna del Señor, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? Contaban a la comunidad lo que había hecho Dios por medio de ellos. Está enlazando todos estos conceptos, ahora veréis de qué modo. En este mundo de pesimismo, de violencia y de angustia, resuenan las palabras llenas de fe y de esperanza que Juan anuncia en el Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es curioso, ¿eh? Está cogiendo el texto de Apocalipsis, centrándonos en un momento de actualidad en el cual el mundo está como está, ¿verdad? Y ahora veréis qué desenlace va dando. No es la utopía de un iluminado que busca olvidar su oscuridad, no son los sueños de quien quiere escapar de la realidad, no es la alienación para soportar el sufrimiento. Es la respuesta de un pueblo sometido a la más cruel persecución que encuentra en Jesús. Resucitado la fuerza para levantarse y soñar que otro mundo es posible, siempre basado en su palabra y en sus promesas. Un mundo posible nuevo con Jesús. Si algo caracterizó a Jesús, fue la necesidad de trastocar los valores de su mundo, no en el sentido de destruirlo y crear otro distinto, sino en el de renovarlo desde sus raíces y hacerlo desde la pequeñez, desde la oscuridad, desde la no. Construir su reino. Construir su reino, ¿eh? Ahora ya veréis dónde nos va llevando esto. El amor que han recibido de Jesús seguirá difundiéndose entre los suyos. Es lo que distingue al discípulo de Jesús, el amor. No entendido en el amor erótico tan de moda en nuestros tiempos, ni siquiera entendido en el afecto que se establece entre los amigos o los parientes. Jesús lleva mucho más allá su amor, el amor incondicional, de entrega, de servicio, de donación. Nada tiene que ver con el amor comercial y de intercambio que la sociedad actual proclama. Nada con el amor egoísta que ama solo a quien lo ama. Es el amor capaz de superar las barreras y los obstáculos para acercarse al otro con el mismo amor de Jesús que nos invita. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Mirad que una vez más nos vuelve a hablar de misericordia. Recordemos, el año jubilar de la misericordia es en lo que está centrado el Vaticano. Es la señal de sus discípulos, es la señal del cristiano, el amor. Que no quede este mandamiento nuevo sin estrenar, guardado bellamente en un nicho. Que lo hagamos gastarse y desgastarse en la entrega generosa de nuestra persona como nuestro Padre nos ha amado. Ya el Salmo nos pone el gran modelo. El Señor es compasivo y misericordioso, lento en enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Parecerse a nuestro Padre misericordioso, sin venganza, sino siempre dispuesto al perdón. Algunos pasajes del libro de Hechos de los Apóstoles nos presentan esta comunidad idílica donde el amor a Dios y a los hermanos se convierte en la fuente de la vida de esa pequeña comunidad. Y no es que no hubiera problemas, cada persona tiene sus propios intereses, sus cualidades y defectos, y la vida en comunidad siempre tiene sus dificultades. Pero las primeras comunidades son conscientes de que el amor que nos tiene Jesús es el mayor ejemplo y el mejor motor. Lo que entendí fue que en ese momento en que nuestro Señor estaba colgado en la cruz, Él era todo pecado. Y esto se confirma con Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Solo quería compartir esto contigo porque me ayudó a comprender ese símbolo. Saludos a todos los colaboradores del grupo y firma Mari. Bien, está diciendo algo bastante acertado, muy acertado. Cristo es colgado en la cruz y Él no cometió pecado, pero ¿sobre quién recaen todos los pecados? Sobre Él. Y en consecuencia, ¿cómo se convierte Cristo? Se llena de pecado, pero no del suyo, sino del de los demás, paga por nosotros. ¿Y a quién se hace la comparativa? ¿Quién es el instigador del pecado? La serpiente.
Por tanto, ese levantamiento de la serpiente en el desierto estaba simbolizando a lo que también haría Cristo al final para llevarle la contraria absoluta a Satanás y demostrar que por el pecado es muerto Cristo y por el pecado también Satanás va a terminar fatal. Bien, yo creo que ha valido la pena su explicación, no estaba de más mostrarlo aquí, le doy las gracias por esto. Pero ahora vamos a adentrarnos a las noticias de estos últimos días referentes al plagio satánico de la paz de Dios. Y va a haber algo aquí que nos va a sorprender. Y sobre todo es una de estas noticias, que os la voy a leer entera y diréis, ¿por qué? ¿Qué necesidad de leer una noticia entera que tiene que ver con cuestiones vaticanas? Pues ya lo vais a ver porque os vais a llevar una sorpresa. La nueva ciudad. Bueno, cuando habla de la nueva ciudad, uno ya, ¿qué se imagina automáticamente? ¿Cuál es la nueva ciudad? La nueva Jerusalén, ¿no? Pues vais a ver qué explicación se da y cómo aparece también la paz por allí en medio. Animato. Jesús fue un soñador. ¿Sí? Jesús fue un soñador. Pero un soñador cimentado fuertemente en el amor de Dios su Padre. Desde el amor y a través del sufrimiento, del fracaso, del dolor, pudo construir un mundo nuevo y diferente. Los primeros discípulos de Jesús estaban convencidos firmemente que Él supo convertir su fracaso en fermento de renovación del género humano y que Dios ratificó esa entrega total de su vida con el triunfo en la resurrección. Una vez más nos hablan de fracaso, igual que el Papa, lo mismo. Hoy encontramos en la liturgia 3 testimonios que nos llevarán a nosotros, discípulos no muy entusiastas y un poco acartonados, a quedarnos admirados ante el entusiasmo y la valentía con que aquellos hombres sencillos enfrentaban los grandes retos de vivir y proclamar un evangelio que, visto desde lejos, parecía destinado al fracaso y que a partir de la cruz toma nueva luz y se iluminaba en medio de todas las dificultades. No es humanamente posible entender la entrega sin límites de Pablo, que se multiplica no solo en los lugares de tradición judía, sino que se aventura a abrir las puertas del paganismo, porque el Evangelio no puede encerrarse en las fronteras, sino que se propaga y extiende por toda la humanidad. El proyecto de Jesús no puede limitarse a un pueblo o una cultura. El modo de vivir y de extender el Evangelio va desde el interior de la persona, como lo proclama Juan en esa especie de despedida en que nos ofrece la herencia y el deseo de Jesús. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Usando toda su ternura, llama a sus discípulos hijitos, antes de proponerles el método y forma de vivir su evangelio. Es lo que dará identidad y cohesión a los nuevos discípulos. Si se aman mutuamente con el amor que Jesús los ha amado, no dejarán de sentir su presencia, de percibir su espíritu y de... Vamos a empezar el tema de la paz de Dios, la parte número 22, con una oración. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque nos sigues dando tu palabra, nos sigues mostrando todos los acontecimientos que están transcurriendo semana a semana, que nos van confirmando que tu palabra es verdad absoluta, que nada falla. Y queremos pedirte que el Espíritu Santo nos vaya guiando a un mayor conocimiento y que hoy nos sigas dando ese mayor conocimiento también. Pero ayúdanos, Señor, a que ese conocimiento no sea un frío en nosotros, algo que sirva para envanecer, sino que sea algo que nos una mucho más a ti y nos ayude a compartir este amor para todo el mundo, dando el mensaje con más fuerza. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, el tema de hoy, en la paz de Dios, va a ser la continuación de donde lo dejamos la anterior vez, pero a su vez vamos a ver, como siempre, un repaso a las noticias que han transcurrido esta semana, que tienen que ver con la paz de Dios, o la falsa paz en este caso. Pero antes, vamos a introducir esto, la nota de una colaboradora que creo que vale la pena tener en cuenta, y mirad qué nos dice. Estuvo viendo el tema La paz de Dios, parte 19, con la figura de Jesús en la cruz y la serpiente levantada en el desierto. Supongo que ya lo recordáis esto.
Hace años estuve tratando de comprender cómo es que esa serpiente pudiera estar representando a Jesús. Luego encontré un versículo que me lo aclaró todo, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo Dios pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.